Buen día, jóvenes. ¿Cómo se han amanecido? Buen día, Lice. Buen día, Lisa. Buen día. Confío. Pero abríguese, pues no sea fregada. Ya. Muy bien. Sus cámaras. Lisa, ¿podría aceptarme que voy a entrar desde la computadora? Listo. Está aceptada. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar entonces la clase. Ya saben, los que no activan sus cámaras los voy a ir sacando. Espera, Lisa, estoy conectando mi computadora para prender la cámara. Ya. Muy bien, rápidamente vamos a ver comparación entre el monto simple y compuesto. Comparación entre el monto simple y compuesto. Cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 0, ¿qué significa eso? Si n es igual a 0. Ya pues, si n es igual a 0, ¿qué significa? ¿Están durmiendo todavía? ¿O no? La fórmula de interés compuesto, licenciado, o
No, cuando el periodo es cero, ¿qué significa? Que no existe. ¿Ah? ¿Que no existe? ¿Será? A ver, alguna otra interpretación mejor. Pues sí, tiempo. El capital se mantiene, supongo. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra interpretación? No hay interés, dice. No se gana intereses. ¿Cómo dijo? No se gana intereses. Mm, Momento donde el se invierte. perdón, el que me habló ahorita, Jimmy, Dile, Jimmy, no pues. sé. Sí, ponga su nombre bien, ¿ya? A ver, ¿qué decía? ¿Qué decía el otro? Es Que en el cuando n momento igual a, donde ocurre el capital o se invierte. cuando, perdón, de nuevo, a ver. En el momento donde se invierte o se pone el capital, o sea, en el momento cero, por eso es cero. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Cuando n es igual a cero, es el momento de la transacción. Si usted se presta dinero, ese momento le van a dar el dinero en el periodo cero, ¿no? O si usted va a depositar dinero, el periodo cero o n es igual a cero, ese es el momento en que deposita o el momento en que le prestan. Entonces, es ese momento cuando se realiza la transacción. No ha transcurrido ni un periodo, porque si n es igual a 1, ya ha transcurrido un periodo. Entonces, ¿qué va a pasar con el monto simple y el monto compuesto? ¿Qué va a pasar con el monto simple y el monto compuesto cuando n es igual a 0? Piensen, por favor. Que solamente sería la cantidad sin intereses. Porque no hay interés. Ajá. También cero, Ya. dice. ¿Ya? ¿Cómo? También cero. No. Piensen, les dije. ¿Qué va a pasar con el monto si n es igual a 0? ¿Qué va a pasar? Nada, otra vez. El monto va a El ser igual. capital se mantiene, entonces el monto va a ser igual al capital. Ah, muy bien. Muy bien. Estamos yendo bien. Entonces, si el n es igual a 0, no ha transcurrido ni un periodo, el monto va a ser igual a... ¿A qué? Otra vez se durmieron. El capital. Va a ser Al igual al capital. capital. Muy bien. Va a ser igual al capital, entonces. Ahora es 14, ¿no? Hasta la ¿O no medianoche. saben? A la miércoles, hasta la medianoche había sido. Muy bien. Entonces, creo que ya les dije a ustedes el primer parcial
estamos fijando para el 17 de mayo. ¿Le dije ya? No, no nos mencionó, ¿no? Allá, anótense entonces. El primer parcial, el martes 17 de mayo. Muy bien, sigamos nuestro análisis, no se duerman. Decíamos que si n es igual a 0, no ha transcurrido ni un periodo, el monto simple va a ser igual a capital. El monto compuesto va a ser igual a capital. Pero ahora vamos a ver para n un medio o 0,5, como quieran entender. Ahora el periodo es un medio o 0,5. Vamos a suponer, para que quede claro esto, vamos a suponer un capital de 100,000 y una tasa de 12% anual, entonces, medio año, tasa de 12% anual. Cuando nosotros calculamos el monto simple, la formulita del monto simple dice 1 más I por N. Ese es el simple. Entonces tenemos acá 100,000, la tasa 0,12 por un medio, así. Entonces hacemos los cálculos del monto simple y nos da, por favor, ¿cuánto da? $106,000. De nuevo, 106,000. ¿listo? ¿Alguien confirma? Si dicen está bien. Sí, sale lo mismo. Muy bien, gracias. Entonces veamos ahora este mismo ejemplo, veamos para el monto compuesto. El monto compuesto es igual a capital 1 más I elevado a N. Entonces tendríamos 100,000 de capital, 100,000, la tasa 0,12, N vale un medio o 0,5, como quiera. Hacemos los cálculos. Sale, a ver, 105.830. Nada más. .05. Muy bien. ¿Alguien confirma? Ya pues, Sí, a dicen ver, está bien. dejen de estar ahí peinándose. ¿Cuánto Eso subieron? sale, eso sale, licenciado. Ya, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que están viendo? Que el monto simple es mayor que el monto compuesto. ¿Sí o no? ¿Alguien puede explicar por qué se da esa situación? Que el monto compuesto
Que el monto compuesto es menor al monto simple o al revés. El monto simple es mayor que el monto compuesto. Eso es lo que estamos viendo. ¿Alguien puede explicar cuál es la causa? Siendo un poco matemático, diría que porque el tiempo pasaría a ser en este caso el exponente y como es una raíz, bueno, es una fracción, lo que pondría a ser una raíz, sería una raíz del monto, lo cual disminuiría. Ya. Puede ser también el factor tiempo, ¿no? Mientras menos sea el tiempo, el interés es más chico y va sumando y sumando al pasar el tiempo. Yo creo que es por eso en el interés compuesto. Ya. A ver, alguien más. Uno más. Sí, Lisa, concuerdo con el tiempo, porque si mayor es el tiempo, aunque el interés sea menos, el monto compuesto va a ser mayor, ya que a mayor tiempo va a estar generando mayor interés. Bueno, ya. Ahí es medio difícil. Que simple más que el monto compuesto. ¿Cuándo? Cuando n es un medio o 0,5. Y si nosotros verificamos, por ejemplo, cualquier situación en que n sea menor a 1, pero mayor a 0, cualquier circunstancia en que n sea menor a 1, pero mayor a 0, se va a dar esta situación. Se va a verificar esto que estamos viendo. O sea, si yo digo 2/3 de tiempo, ¿no? 2/3 de tiempo, 5/4, cualquier situación de periodo que sea menor a 1, pero mayor a 0, se va a dar esta situación. Entonces, ¿por qué todavía más o menos el primer estudiante que participó más o menos se acercó a la explicación? Resulta que esta fórmula del monto compuesto, como pueden ver, es una fórmula o es una función, quiero decir, una función exponencial. En cambio, esta fórmula del monto simple es una función lineal. O sea, si nosotros la graficamos, esta función lineal y esta función exponencial, resulta que esta función exponencial es una parábola. Entonces, en el eje cartesiano, vamos a ver que esta situación se puede presentar así. En el eje cartesiano, lógicamente, en el primer cuadrante, tendríamos esta función. La función del monto sería así. ¿Se ve?
¿Esta línea verde? No. No, Lisa. Pónganse el lente pues, para que puedan ver entonces. Ay, señor. Vamos a quitar con el negro. Ahora, ¿la pueden ver? Sí, Lisa. Ese sería el monto simple. El monto simple. Monto simple. O sea, empezamos desde aquí sería entonces, aquí sería este punto, un medio. Un medio. Ahí sería un medio. Y podemos ir aumentando a 1, a 2, a 3. Y con seguridad va a ir subiendo, pero así de manera lineal. En cambio, esta función, que es una función exponencial, para poder llevarla o graficarla, tendría, partiendo desde el medio periodo, tendría que ser así. Así más o menos tendría que ser tendría que ser la figura, la línea del monto compuesto. Entonces, como pueden ver en el punto 1, cuando n es igual a 1, en el periodo 1, ¿recuerdan el cuadrito que hicimos anteriormente? ¿Qué pasaba con el monto simple y el monto compuesto? Eran ¿Recuerdan? iguales. Muy bien, eran iguales. Entonces, aquí también está sucediendo lo mismo. Cuando n toma el valor de 1, el monto simple y el monto compuesto van a ser iguales. Por eso es que se cruzan estas líneas. Y resulta que a partir de ahí, cuando n es mayor a 1, el monto compuesto siempre va a ser mayor que el monto simple. Y a medida que haya más periodos de tiempo, la brecha que hay o la diferencia que hay entre el monto simple y el monto compuesto cada vez se hace más grande y nunca más se vuelve a juntar. Entonces la única explicación que hay para que cuando n es menor a 1 pero mayor a 0, 0 está aquí, ¿no ves? 0 está aquí. Cuando es menor a 1, la única explicación que se da es que esta es una función exponencial y esa función exponencial es una parábola. Entonces, ¿qué hace así esta figura? Que para darse impulso, mire, baja para darse impulso. Y eso es lo que va a suceder siempre. Cuando n sea menor a 1 pero mayor a 0, esta situación se va a presentar. Que el monto compuesto va a ser menor al monto simple y el monto simple va a ser mayor que el monto compuesto. Y esa es la única explicación que podemos dar porque es una función exponencial que para poder impulsarse hace así una curva el monto compuesto. Cruza en el punto 1 con el monto simple y de ahí nunca más se vuelven a topar y a medida que pasan más periodos, la brecha o la diferencia se hace cada vez más grande. ¿Queda claro? Sí, Lisa. O algunos no lo he convencido de repente. Ahí está
Martín Solís parece que ni me la cree. Había estado pensando en su abuela. Martín Solís. Está jugando. Martín Solís. Dice, ¿Qué es lo que hace? mi ¿Está señal no está jugando? tan buena. No, mi señal no está tan buena. Estoy cambiando a internet nomás. Estaba con wifi. Ya. Se la perdono. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Recuerden esto, es importante. Cuando n es menor a 1, mayor a 0, el monto simple siempre va a ser mayor que el monto compuesto. Pero ¿en qué periodo estamos hablando? ¿En qué periodo de tiempo? Exponencial. No, está más perdido. ¿Quién fue el que dijo? ¿En qué periodo de tiempo estamos hablando? Anual. Cuando n es mayor que 0, pero Entre menor que 0 y 1. ¿En qué periodo de tiempo se puede dar? ¿En qué unidad de tiempo se da esta situación? Que cuando n es menor a 1, pero mayor a 0, se va a dar que el monto compuesto va a ser menor que el monto simple, o al revés, el monto simple será mayor que el monto compuesto. ¿Ah? En los primeros periodos del préstamo de invertir el capital. No, mucha vida, que ustedes no piensan. ¿Qué tiempo hemos usado acá? ¿Qué tiempo es? ¿Qué unidad de tiempo? Entre 0 y 1. Todos los números comprendidos entre 0 y 1, excepción de 0 y 1. Pero Aplica ¿qué todos los unidad periodos de de tiempo. tiempo? A decimales. Anual, dicen. ¿Cómo? Anual. En este caso, hemos usado anual. En este caso, ese ejemplo está representando la unidad de tiempo en año, medio año y una tasa de 12% anual. Pero ¿qué pasa si yo le mudo la unidad de tiempo? Le digo que es semestre ahora, medio semestre y al 12% semestral. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. ¿Ah? Exactamente lo mismo. ¿Qué dicen los demás? Aplica todos los periodos de tiempo. ¿Está bien lo que dijo Daniel? Y si yo digo que es un trimestre, si digo que, por ejemplo, el tiempo, puedo expresar medio trimestre y la tasa 12% trimestral, ¿qué va a pasar? Por Dios, que están con el cerebro medio congelado ahora. Pasaría lo mismo que ahora. Claro, pues que pasa lo mismo. Si yo digo que eso es un mes, N es igual a un medio mes y que la tasa, por decir, sea 12% mensual, igual se va a dar. Entonces recuerden que la unidad de tiempo la ponemos nosotros, pero siempre se va a cumplir esta situación. Cuando n sea menor a 1 y mayor a 0, se va a
cumplir que el monto compuesto va a ser menor que el monto simple, o al revés, el monto simple va a ser mayor que el monto compuesto. Siempre la unidad de tiempo que se tome, se va a dar esta situación. Sean años, sean semestres, sea un trimestre, sea un bimestre, sea un mes, sean quincena, se va a cumplir. ¿Ahora quedó claro? ¿Anotaron? ¿Tomaron apunte? Espero que sea así. Ya. Sigamos adelante. Cálculo del tiempo y la tasa. Cálculo del tiempo y la tasa. En que un capital se multiplica por sí mismo. Ejemplo. ¿Y se puede repetir lo que dijo? Desde el principio. No, en el tiempo en el que el capital, y ya no escucho más. Cálculo del tiempo y de la tasa en que un capital se multiplica por sí mismo. Ahora, ejemplo. Calcular en qué tiempo tarda un capital en triplicarse en qué tiempo tarda un capital en triplicarse sabiendo que permanece colocado al 2% mensual de interés compuesto, sabiendo que permanece colocado al 2% mensual de interés compuesto. Calcular. ¿Cuánto da?
¿Ya? ¿O no saben? Dice que me salió el 100. No, pero eso será interés simple, será. Y que todo Eso, termina en la casa 55.48. eso es a interés compuesto. 48. 55.48. ¿Qué dicen los demás? ¿Pudieron sacar? Sí sale 55. Muy bien. Entonces, si se va a triplicar un capital, el capital es 1 y el monto será 3. Y aplican cualquiera de las fórmulas para calcular el tiempo, ¿no? Porque ahí necesitamos ver el tiempo. Entonces sale 55.47 meses. O 48, perdón. ¿Cuánto le dio? ¿47 o 48? Redondeado es 48. Gracias. 48 meses, que serían 55 meses y más o menos unos 14 días por ahí. ¿Sí? ¿Terminaron? Otro ejemplo dice, a ver, ¿a qué tasa de interés se duplicó un capital? ¿A qué tasa de interés se duplicó un capital que fue colocado a interés compuesto durante 9 semestres? Durante 9 semestres. ¿Ya? ¿Cuánto da? A ver, Lixi Ruiz, ¿cuánto le dio? Dicen, a mí me salió al 8%. ¿Qué dicen los demás? Le hablé a Ruiz López, distraidanga, ni siquiera me contesta. ¿Qué hace Ruiz López? Todavía estoy resolviendo, Licen. No, que se la crea su abuela, está distraída. ¿Qué dicen los demás? ¿Sale o no? ¿O no saben? ¿Qué dice pues ahí
la fórmula de n. ¿Cuánto? 0,08, entonces sería 8%. Ajá. A las 9 menos cuarto. Ah, claro, 0,08 en tanto por uno o 8% en tanto por ciento. Pero creo que las fórmulas están ahí para sacar en tanto por uno, ¿verdad? 0,08. Lo lleva al tanto por ciento al multiplicar por 100. ¿Ya? No se inventen, pero apliquen la fórmula de n. ¿N a qué es igual? ¿Ah? Al logaritmo del monto menos logaritmo del capital sobre... ¿Dónde está la formulita? Es sobre el logaritmo de 1 más los intereses, más la tasa. Entonces, logaritmo de 1 más i, se dice. Eso. Eso. Eso no Todo pueden eso hacer. menos 1. Eso no pueden hacer. Dicen, yo usé la fórmula que es más directa, la de monto compuesto sobre capital elevado a 1 menos el tiempo, todo eso menos 1. ¿Terminaron los demás? Sí, sale 8 semestres, Elisa. Nah, será por lo que ya dijo Jocelyn ahí. No. Me salió 8. 8 Ya está bien. ¿Los demás terminaron? Entonces recuerden ustedes que para que un capital se triplique, usamos capital 1, monto 3. Para que se duplique, usamos capital 1, monto 2. Y si, por ejemplo, queremos que se quintuplique, capital 1, el monto 5. Y calculamos con las formulitas que ya les he dado. Sigamos. Dice otro subtítulo, cuando dos capitales distintos producen igual interés. Cuando dos capitales distintos producen igual interés. En el interés compuesto, tomen apunte. En el interés compuesto, para que dos capitales distintos entre sí colocados a diferentes tasas de interés, colocados a diferentes tasas de interés, puedan llegar a tener igual monto,
es condición indispensable que el menor capital esté colocado a mayor tasa de interés. De lo contrario, a medida que pasa el tiempo, cada vez habrá más diferencia entre un monto y el otro. Cada vez habrá más diferencia entre un monto y el otro. Muy bien. Entonces, aquí hay una situación especial que se puede presentar y que sirve en algunas situaciones para poder comparar capitales. Pero al poder comparar estos capitales, al querer comparar estos capitales, hay que tomar en cuenta que el mayor capital esté colocado a menor tasa de interés. Esa es la condición para poder determinar o resolver este problema. Si no, no se puede, dice. No se puede, porque habrá más diferencia más bien entre un monto y el otro. Entonces dice así, vamos a ver si tenemos un capital sub 1, si tenemos un capital sub 1 y un capital sub 2 y queremos que en algún momento estos puedan llegar a tener igual monto, tenemos que verificar la condición. Si decimos que C sub 1 es mayor a C sub 2, ¿qué tiene que tener la tasa de C sub 1? ¿Qué tiene que tener? ¿O cómo tiene que ser la tasa de C sub 1 si es mayor a C sub 2? Tiene que ser menor. Muy bien. Así. Si no se da si no se cumple esta condición, no se puede. No se puede. Si estamos diciendo que C sub 1 es mayor a C sub 2, la tasa debe ser menor. O al revés, ¿no? Si yo digo, si C sub 1 es menor que C sub 2,
Ah, y tiene que ser mayor a I sub 2. ¿Está claro, verdad? Ya. Entonces, estamos diciendo que hay un monto sub 1 que tiene su capital sub 1, su tasa sub 1 y n sub 1. A ver. No le pongamos n sub 1, lo dejamos con n nomás, ya. Entonces, si tenemos un monto sub 2, tiene su capital sub 2, la tasa sub 2, elevado a n. Estamos diciendo que este monto sub 1 es igual a este monto sub 2, a este monto sub 2. Estamos hablando en el régimen compuesto, por si acaso, ¿no? Monto compuesto. Por lo tanto, miren lo que va a pasar. El monto sub 1 tiene C sub 1, la tasa elevado a n. El monto sub 2 tiene C sub 2, 1 más i elevado a n. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero determinar ahí? El tiempo. ¿En qué tiempo estos dos capitales van a llegar a tener igual monto? Pero tienen que haber cumplido esta condición. Entonces, tengo acá que aplicar logaritmo de C sub 1 más n logaritmo de 1 más i sub 1 va a ser igual a logaritmo de C sub 2 más n logaritmo de 1 más i sub 2, i sub 2. Así. Paso al primer miembro, o dejo acá C sub 1 en el primer miembro, paso con signo cambiado C sub 2. En el segundo miembro me va a quedar n logaritmo de 1 más i sub 2, paso al segundo miembro menos n logaritmo de 1 más i sub 1. En el segundo miembro me permite sacar un factor común que va a ser n. Entonces voy a tener así logaritmo de 1 más i sub 2 menos, lo he sacado, queda solamente logaritmo de 1 más i sub 1. Así, en el primer miembro queda lo mismo, no pasa nada. Logaritmo de C sub 1 menos el logaritmo de C sub 2. Entonces, para despejar esta n, todo este corchete que tengo acá, lo paso al primer miembro a dividir. Entonces, definitivamente va a quedar n igual al logaritmo de C sub 1 menos el logaritmo de C sub 2 sobre logaritmo de 1 más i sub 2 menos el logaritmo de 1 más i sub 1. Así. Y esa es la fórmula que me permite determinar o calcular en qué tiempo dos capitales van a ser iguales, van a tener igual monto. Eso es lo que dice.
Ahora veamos un ejemplo que dice así. Terminaron de copiar, ¿verdad? No, Licen. ¿Ah? ¿Ya terminaron o no? Veamos un ejemplo. ¿O no? ¿O sí? ¿Qué dicen? Claro. Ya. Dice así el ejemplo. Calcular en cuánto tiempo producen igual monto dos capitales de 5,000 y 3,000, 5,000 y 3,000 colocados al 7 y 9% de interés semestral, respectivamente. Colocado al 7 y 9% de interés semestral, respectivamente. Entonces, tenemos acá, vamos a decir capital sub 1, C sub 1, 5,000. C sub 2 será 3,000, entonces. C sub 2 será 3,000. Pero dice que está a una tasa de 7 y 9% respectivamente. 0,07 y 0,09 semestral. Por lo tanto, si C sub 1 es mayor a C sub 2, tiene que tener menor tasa. Ah, y se cumple la condición. Si no se cumple la condición, no hay necesidad de buscar en qué tiempo, porque no se va a poder, no se va a dar. Entonces, vamos a ver, como dice el ejemplo, calcular en qué tiempo producen igual monto dos capitales. Entonces, determinamos n logaritmo de C sub 1, 5,000, menos logaritmo de C sub 2, C sub 2 es 3,000, todo esto sobre el logaritmo de 1 punto I sub 2
menos logaritmo de 1,07. Resuelvan, por favor. Sale 4.59. No, no se la creo. De verdad, Listen, yo lo acepto la calculadora. 27. A mí me sale 27.58. A mí igual 27,58. Sí, licenciado, sale eso. Ya. ¿Y en qué queda la que me dijo que sale 4? ¿En qué queda? De mentirosa. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿Cuántos le salía, dijeron? 27.58. 58. Entonces acá va a dar 27.58 que semestre, ¿no? Semestre. Mejor si tomamos unos 2 decimales o 3 decimales más, por favor. ¿Cuánto sería? El 37 más. 27.5837. Ya. 37 semestres. Cuando transcurran 27.58 semestres, estos dos capitales que son distintos van a llegar a tener igual monto. Eso dice la parte teórica, la teoría. Lo verificamos, ¿ya? Verificamos. Entonces, tenemos monto sub 1, recuerden que es compuesto, ¿no? Monto compuesto sub 1, capital 1, 5,000, la tasa 0.07, N entonces que vale 27.5837. Da un determinado monto. El monto sub 2 dice que es capital sub 2, 3,000, la tasa 009, la tasa sub 2 elevado a 27.5837. Por favor, ¿cuánto da esas dos operaciones? El primero da 32.320,89. Gracias. El segundo da 32.320,83. 83. ¿Y por qué varía? Por los decimales, licenciado. Si se pone elevado a 27, 58, 37, 95, si sale lo mismo que arriba. Ya, gracias. Entonces, para verificar, tendríamos que tomar más decimales, como acaba de decir su compañera. 27, 58, 37, 95. Ahí se iguala, pero ya no importa, no importa los decimales. Pues llegamos a tener el mismo monto. Estos dos capitales que son distintos, en esta fecha van a llegar a tener igual monto, pero tienen que cumplir una condición, que el mayor capital esté colocado a menor tasa de interés. Eso es lo que nos muestran. ¿Alguna duda hasta ahí?
Creo que no hay duda, sigamos. Interés compuesto. Interés compuesto. Esto es para que no quede duda. ¿Y cómo calculamos el interés? ¿Ustedes creen hasta ahora que no hemos calculado el interés compuesto? Porque hemos calculado el monto, hemos calculado el capital, hemos calculado la tasa, hemos calculado los periodos de tiempo. ¿Y el interés? ¿Ustedes creen que no hemos calculado todavía? ¿O ya? ¿O sí o no? Qué horrible que no le contesten cuando hago una pregunta, ¿no? Qué horrible. Yo no le voy a contestar, a ver. Creo que sí lo calculamos al momento. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Si dice que ya lo hemos calculado, ¿cómo sería que ya lo hemos calculado? Ya pues, piensen. Alguien ha escrito en el chat. Podemos analizar en la fórmula del monto compuesto, ya que sabemos que el monto es el capital más los intereses generados, entonces indirectamente sí ya lo hemos calculado. Pasaría Ya. a ser. Ya. Sí, ¿verdad? Ya hemos calculado, pero ¿cómo hemos calculado? Con esa fórmula de la ecuación general que dice monto es igual a capital más el interés. Con esto hemos calculado. Al calcular el monto, miren, al despejar y va a ser igual al monto menos capital. Ya hemos calculado el monto, hemos calculado el capital. Entonces, vamos a recordar que el monto compuesto es igual a capital 1 más i elevado a n, y que el capital es igual al monto compuesto sobre 1 más i elevado a n. Por lo tanto, yo puedo determinar el interés. Entonces ahora digo interés compuesto, digo I sub C, interés compuesto va a ser igual al monto. Pero el monto había sido capital 1 más i elevado a n menos capital. Menos capital. Menos capital. Estoy aquí. Hago entonces un factor acá, un factor común, y va a quedar así: 1 más i a la n menos 1. Y tendría el interés compuesto en función del capital, digo. O sea que solamente con la variable capital puedo determinar el interés. Aquí también puedo hacer lo mismo. El interés compuesto, que es igual al monto compuesto menos el capital, pero capital viene a ser monto
monto compuesto sobre 1 más i elevado a n. 1 más i elevado a n. Y aquí vuelvo a sacar un factor común. El factor común tendría que ser m. Entonces m lo saco. M sobre m me va a dar 1 menos m sobre m me va a dar 1 sobre 1 más i elevado a n. Elevado a n. Ahí tengo el interés compuesto en función del monto. Dos formulitas más. Pero esto sirve también. No se olviden que esto sirve. Eso es lo que ya habíamos hecho antes. Calcular el monto, calcular el capital. Al hacer la diferencia, tengo el interés. Pero ahora tengo el interés en función del capital y también tengo en función del monto. Veamos, dijo un ciego. Dice así un ejemplo. Determinar en cuánto. No, a ver, perdón. Calcular el interés compuesto. Ese está bien. Calcular el interés compuesto de un capital de 50,000. Un capital de 50,000 que se colocó al 8% semestral durante 5 semestres. Fíjense que tengo el capital, puedo usar esta formulita, o puedo determinar el monto, ¿no? Con esta monto y hago la resta. A ver, hagan. ¿Cuánto dio? Me salió 23.466.40. ¿Qué dicen los demás? Ya pues más rápido.
¿Ya? ¿Cuánto? A mí me salió 12.985,60. Mucha vida. No pueden haber dos resultados o tres. Uno nomás. 23.466.40, licenciado. Ya, ese está bien. 23.466.40. 40. ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Les dio eso a todos? Sí, dice. No sale, licenciado. Bueno. ¿A Rasguido le dio? Sí, Lisa, tuve un problema. Yo le puse 3 semestres y era 5 semestres. No Ese fue mi- fue. Qué cosa, ¿no? Yo también tuve problemas. Saben que no quiso encender mi computadora, por eso estaba bregue que bregue. Tuve que prestarme esta. No encendió. Otro ejemplo rápido dice así. Calcular el interés de un capital que en 14 trimestres produjo un monto compuesto, de 50,000. ¿Cuánto da? Pues, disculpe, ¿me lo puede volver a decir el emisión? Se entrecortó. Calcular el interés de un capital que en 14 trimestres al 6% trimestral, ¿no? El 6% trimestral, produjo un monto compuesto de 50,000. Ya, gracias. Muy bien. ¿Cuánto da? $27.884.95. Calcular, determinar. ¿Qué es lo que? A ver, perdón, ¿qué pregunté ahí? El interés. ¿Y cuánto es el interés? 27.884. Ya, ¿qué dicen los demás estudiantes? Eso sale. Sí, Eso dice sale, Lisa. 27,000. 884,95. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas?
Ya, pongan en sus apuntes ecuaciones de valor. Ecuaciones de valor. Bien, ahí vamos a quedar ya, para no cansarlo mucho y que puedan ir a las iglesias o de repente meditar. ¿Qué decía? Que vayan a seguir durmiendo. Ah, no, si es para eso seguimos, pues entonces. Buenos días. ¿Ya tiene auxiliar o todavía? Ah, sí, hoy día dijeron que iban a pasar. Este es mi auxiliar. ¿Cómo se llama? Zulma, ¿no? Pero hoy día dijeron que iban a Zulma Gabriel es mi auxiliar. Llámenla, porque seguro se va a hacer la chistosa y no va a querer pasar clase este sábado. Tomen apuntes. Zulma Gabriel. Bueno, ¿y el número dónde está? Ah, ya. Número 73 10 47 05. 73 10 47 05. Ah, no, perdón. Es de mi otra materia eso. Esta materia todavía no me han asignado ayudante. Es de mi otra materia esta Zulma. Ingeniería Económica 2. Claro que sabe, ¿no? Pero no es mi ayudante de esta materia, perdón. Me van a asignar, dijeron, claro, esperemos que ahora. Y les aviso, ¿ya? Van a disculpar. Licenciado, ¿la oscilatura va a valer punto? No, no vale. Ah, ya. Pero ustedes aprenden ahí, pues, a resolver los problemas más difíciles. Puede ayudar el ayudante. Listo, nos vemos. Si no hay otra duda. Se portan bien, estudian, son estudiantes. Mañana ni el feriado, tienen que estar estudiando. Son estudiantes. Nos vemos. Hasta luego, licenciado.